Bueno, vamos a dar inicio al primer ponente, maestro Martín Clavel Almeida, mexicano, artesano, ceramista por la Escuela de Diseño y Artesanía, diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Y yo creo que es más interesante sus pasiones, ¿verdad? Su pasión es la lectura y tiene una biblioteca personal. Es además investigador, historiador, escritor, prosopógrafo, malacólogo, coleccionista, fotógrafo y esmaltista. Bueno, como todo coloquio, se tiene uno que ceñir a tiempos y el tiempo es como el verdugo del hombre, ¿verdad? Aunque sea mentalmente. Van a tener cada ponente media hora, 10 minutos de exposición. Va a sonar la chicharra, no la alarma sísmica, pero una chicharra. Y 20 minutos para que haya retroalimentación entre el ponente y el público. Y bueno, así iremos recorriendo a cada uno hasta que pase también el conferencista magistral. Entonces, vamos a intentar ceñirnos a la media hora para que no se vaya alargando esto y todo lleve un control. Bueno, vamos a iniciar. Gracias. Bueno, me toca iniciar a mí este coloquio con una ponencia. Desafortunadamente, como hay mucha luz, no se pudo preparar digamos, como solemos hacerlo como diseñadores. Yo soy diseñador industrial, solemos hacer nuestras presentaciones más visuales. Desgraciadamente, como les digo, hay poca luz. Yo voy a hablar sobre digamos, un suceso en 1940, para ser exactos, el 15 de septiembre de 1940. Y bueno, lo único que vamos a tener es una foto del Zócalo capitalino, que es donde sucedió esto que voy a narrar. Está en el escritorio, a la derecha. Se ve poco, pero bueno. Como pueden ver aquí, el Zócalo está muy diferente a lo que está hoy. Es una plancha de cemento, entonces había árboles, había, digamos, esto, etc. Bueno, voy a empezar. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que voy a hablar? El general Lázaro Cárdenas del Río, quien nació en 1895 y murió en 1970, fue electo presidente de México el 1 de diciembre de 1934 y terminó el 30 de noviembre de 1940. Durante su mandato, bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello lo enfrentó con Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Fundó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional. En 1939 se estableció el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y también en marzo del mismo año, Cárdenas nombró a Alfonso Reyes presidente de la Casa de España, que a partir de octubre de 1940 se convirtió en el Colegio de México. Bueno, eso es más o menos el contexto. Como ven, pues fue bastante complicado su periodo, ¿no? Entonces, solamente no eran sexenios como ahora, sino nada más 4 años. En esos 4 años, pues hizo muchísimo por el país, pero también tuvo muchísimos problemas, digamos, con los Estados Unidos, etcétera, sobre todo por la nacionalización del petróleo. Bueno, en 1940, el último año de la presidencia de Cárdenas, fue testigo de uno de los acontecimientos de mayor trascendencia histórica, entre otros, porque sucedió el asesinato de León Trotsky. Exiliado en nuestro país desde 1937, este asesinato fue cometido a manos del comunista español Ramón Mercader, al servicio del espionaje soviético. El 20 de agosto, Mercader penetró furtivamente en el domicilio del revolucionario en Coyoacán, a quien atacó con un piolet que hundió en su cabeza, provocándole la muerte al día siguiente. Bueno, eso también es en esa tesitura de escándalo internacional por este asesinato, se llegó
el 15 de septiembre de 1940, que como ustedes saben, uno de los años durante la presidencia, el presidente acude cuando menos una vez en su sexenio, en este caso cuatrenio, a dar el grito en Dolores Hidalgo. En ese año de 1940, el grito fue dado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era un magistrado que se llamaba Daniel B. Valencia. Entonces, no estaba aquí el presidente, pero bueno, muchas gentes tampoco lo sabían. Entonces, voy a hablar, encontramos un documento en el Archivo General de la Nación que habla sobre esa noche. Entonces dice, esto es todo un memorándum que se hace. Hónrame poner de conocimiento de esta superioridad que, siguiendo sus gratas órdenes, quedó instalado en el Palacio Nacional el servicio de vigilancia a las 20 horas del día 15, quedando repartidos en los lugares de costumbre los señores inspectores. No voy a poner los nombres porque no viene al caso. A las 22 horas llegó a Palacio el general José Manuel Núñez, jefe de policía del DF, al cual pedí novedades, quedando desde aquel momento a las órdenes de este, transmitiendo al general Lara, coronel Sánchez Salazar, jefe de servicio secreto, y al coronel Marrón, mayor de órdenes de la jefatura de policía, todas las disposiciones que el general dio hasta las 4 horas del día 16 de septiembre, hora que se retiró a descansar. Momentos antes del grito, se notó que unos grupitos de muchachos jóvenes, la mayoría papeleros y boleros, procuraban molestar al público que se encontraba en la Plaza de la Constitución en forma compacta y a causa de la gran afluencia de público que había ido a festejar el grito, y que iban tomando sus lugares más próximos al balcón central, formando así un grupo de aproximadamente, se componía de unos 300 elementos, los cuales, después de haberse retirado el licenciado Valencia del balcón, ya había yo dicho, licenciado Valencia era el que dio el grito, comenzaron a dar gritos de ¡viva Almazán! Y abajo el gobierno. En vista de ello, me ordenó el general Núñez bajar a la calle y disolviera de forma pacífica el grupo. Para ello recababa el auxilio del señor Albornoz, agente de la policía, con 2 agentes más de la misma, y al tener contacto con los revoltosos, estos comenzaron a aventarnos palos, piedras, así como zapatos viejos y cáscaras de fruta y elotes roídos. El señor Albornoz, viendo la tesitura de los manifestantes, optó por abandonar el campo, demostrando una cobardía por su parte. Afortunadamente llegó un amigo del general Núñez, que es de profesión odontólogo y que acompañaba a los actos, y pudimos contener algo los ánimos, evitando que lapidasen la puerta Mariana y el balcón principal del palacio, llegando fuerzas de la policía al mando del comandante Certuche, las cuales inmediatamente procedieron a hacer retroceder a los revoltosos hasta las proximidades de los jardines centrales. Como ven, había esos jardines a la italiana. Después de haber salido los diplomáticos, el licenciado Beltrán junto con el licenciado Leñero se salieron a la plaza, seguramente para observar personalmente lo que ocurría en ella. Al ver que salían estos señores por la puerta de honor, me di cuenta al general Núñez de ello, quien inmediatamente se reunió con los antes mencionados señores, los cuales dijeron al general que opinaban debían de dejar al pueblo aproximarse al palacio con el fin de que los diplomáticos vieran que daban libertades, aunque el cuerpo diplomático ya se había marchado. Entonces el general Núñez llamó al general Lara, subjefe de la policía, y le dijo que indicara al señor Leñero y al licenciado Beltrán cuáles eran las últimas disposiciones que él había ordenado. Como el general Lara no recordara o no cayera en la pregunta del general, me permitía hacer constar que las últimas instrucciones del general Núñez que yo había transmitido al general Lara eran en el sentido de que se tolerara todo lo que fuese posible las impertenencias del público, conteniendo al mismo en el lugar que se encontraba. Los licenciados Leñero y Beltrán aprobaron las disposiciones de esta, pero insistieron en la conveniencia de que se dejara aproximar al público al palacio. Al general Núñez les hizo ver que esto podría acarrear algún desorden, pues el público, al ver retirar la fuerza, podría lanzarse entre palacio. Sin embargo, me ordenó comunicarle al coronel Sánchez Salazar y comandantes que fuera retirada toda la fuerza hasta la banqueta de la fachada principal de Palacio Nacional.
Como había previsto el general Núñez, los elementos revoltosos aprovecharon otra vez esta oportunidad para lograr los puestos de primera línea próximos a la puerta principal de Palacio, para continuar haciendo escándalo y provocar desórdenes. Desde aquel momento la lluvia de palos, adoquines, piedras y todo lo que les venía a la mano fue muy intenso, recibiendo el coronel Sánchez Salazar varios golpes a pedradas, aguantando con paciencia y resignación, limitándose a cumplir y hacer cumplir las órdenes que por mi conducto le mandaba el general Sánchez. El cuerpo diplomático no abandonó ni un instante los balcones, saliendo única y exclusivamente para comer y beber algo, regresando inmediatamente a las 24:15 se retiraron paulatinamente las misiones diplomáticas, así como el público general. A la 1:30 al general Núñez me ordenó mandarse a desalojar en forma correctísima todos los ocupantes de los balcones, comisionando para ello al señor Peñafiel, quien con mucho tacto cumplió la orden sin ningún incidente, quedando así clausurados todos los balcones y apagadas las luces de los mismos, con el fin de que los alborotadores vieran que el palacio ya no había nadie. Al darse cuenta que el palacio se encontraba vacío, se organizó una manifestación formada por muchos jóvenes de clase humilde dirigiéndose al palacio del Departamento Central, con lo cual me ordenó el general Núñez yo diese instrucciones a fin de que saliesen unas motos con los manifestantes solamente en actitud observativa y que intervinieran única y exclusivamente en el caso de que estos quisieran lapidar el antes mencionado edificio. Ya me falta un poquito. El grupo que se destacó para el Departamento Central comenzó a dar gritos y para evitar mayores desórdenes, el general Núñez ordenó al coronel Sánchez Salazar, por mi conducto, se mandase 50 hombres a los pórticos de dicho edificio. Orden que quedó después sin efecto por haber dispuesto así mi general Núñez, indicándome que los 50 hombres fueran concentrados en el patio principal del palacio. El general me ordenó salir de la plaza con el fin de hacer una exploración y ver el número aproximado de revoltosos. Esta comisión le aceptamos un servidor y el señor Peñafiel de esta oficina, llegando hasta la esquina de la Catedral y calle Monte de Piedad. Durante las observaciones sacamos la conclusión de que los perturbadores del orden se encontraban frente a la puerta principal del palacio, aproximadamente en número de 300. El resto eran pacíficos ciudadanos que celebraban las fiestas patrias en los puestos de refrescos y comida que en esos casos se establecen en el Zócalo. Ya voy. Ajenos completamente a los alborotos que había frente a las tantas veces mencionado Palacio Nacional. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Bueno, gracias al maestro Almeida. Iniciamos la conversación, las preguntas, dudas sobre su exposición. Tienen la palabra. Micrófono para si tienen alguna pregunta. O acá, aquí por ejemplo, gracias. Ahí viene, ahí viene ya. Te van a dar uno para que no subas allá. Sí, bueno, lo que me parece muy interesante es que esta es la mirada del servicio de inteligencia, en este caso del gobierno saliente de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, por eso es interesante esa cotidianidad de los servicios de vigilancia, policía, agentes secretos, que por lo regular pues en la historia no se ve, ¿verdad? Es muy difícil encontrar esta mirada. Y la voz precisamente autorizada de los agentes de seguridad del Estado, ¿no? Entonces ahí podemos ver que se hizo un trabajo muy complicado para que transcurriera. La prensa al día siguiente decía que todo había ocurrido pacíficamente, pero no es así. Se tuvo que contener movimientos de rebeldía porque los almazanistas estaban inconformes porque no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones. Sí, ellos pensaban que a Andreu Almazán le habían hecho una mala jugada para que perdiera, entonces había esa inconformidad. Destaca que es un grupo de jóvenes, sí, de la clase humilde, son los que participan.
Esa foto es importante porque para que se den cuenta cómo se dificulta el trabajo de control cuando ahí estén todas esas jardineras, ¿no? Que ahora vemos que es una sola plancha precisamente para contener ese tipo de disturbios. Y en este momento vemos cómo la plaza estaba totalmente inundada de jardineras. Entonces, por eso yo creo que ahí podemos ver esta cotidianidad y lo de siempre, ¿no? Entonces, Cárdenas, acatando un decreto constitucional, dio el último informe en el pueblo de Dolores Hidalgo. Es por eso que fue el presidente de la Suprema Corte quien da el informe aquí en Palacio Nacional. Entonces, ese documento, si lo analizamos con mucho detalle, tiene mucha importancia. Bueno, le paso el micrófono a la maestra, doctora Guadalupe Ríos. Gracias. De hecho es chistoso como hay dos, a uno de los agentes le caen varias piedras y al que está haciendo el informe le aventaron un loro muerto, ¿no? O sea, ¿de dónde saca ahorita uno aquí en el Zócalo? Ni palos, ni piedras, ni nada, y mucho menos loros para aventar a nadie, ¿no? Perdón, ¿y cuál es la reacción de la prensa? Al día siguiente la reacción de la prensa dijo que había estado todo tranquilo, que había estado, que los cuerpos, porque lo que querían, lo que pretendían era dar las órdenes que se le dio a los agentes secretos fue que los embajadores que estaban invitados como siempre, pues no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Por eso es que durante todo el tiempo que estuvieron los embajadores en los balcones, que decía que nada más entraban a tomar algo y regresaban a los balcones, pues no se dieron cuenta de nada. Ya hasta la 1:30 de la mañana es cuando empezaron, digamos, que bajaron estos dos señoras a decir que dejaran más libertad a la gente para que se acercara. Ahí es donde empezaron realmente los disturbios, pero ya los cuerpos diplomáticos se habían alejado. Ya después que empezaron a acercarse a lo que llamamos hoy los edificios del Departamento del Distrito Federal, ahí es donde también, digamos, empezaron las revueltas, y a un cierto momento, ya no me dio tiempo de leer el final, pero a un cierto momento dieron un balazo y con eso ya la gente aventaron un balazo al aire y con eso ya la gente se tranquilizó, ¿no? Pero realmente al día siguiente aquí no pasó nada. Adelante. Bueno, aquí lo que me parece interesante mirar es el que realmente como pasa la historia a los oídos y a las mentes de todos nosotros, los que no sabemos los detalles, como el que usted nos acaba de afinar y narrar, es que pues parece ser, podría pasar como que Cárdenas fue el gran presidente que no tuvo ninguna oposición, ningún descontento, sobre todo popular, ¿no? Porque aparece en la historiografía como el gran cohesionador social, el del corporativismo, el de que a las masas lo seguían, las masas lo querían, pero pues aquí podemos ver que no es cierto, ¿no? Y que trató de ocultar el descontento y que la prensa también lo cayó, y entonces pasó a la historia como que no existió ningún tipo de descontento. Claro. Bueno, realmente sí es cierto, y eso es histórico, ¿no? Que Almazán tuvo, por supuesto, mucha oposición. O sea, realmente Ávila Camacho realmente fue impuesto, ¿no? Y o sea, no se andaban, todavía era la época de los generales, ¿no? Y no se andaban con miramientos, ¿no? Realmente, hasta donde podemos saber por este documento, sí se trató de hacer las cosas de manera que no se dieran cuenta los embajadores, y esto independientemente de Lázaro Cárdenas, que ni estaba, ¿no? Pero digamos, las órdenes de la policía y todo eran que no se notara, que se reprimiera, digamos, en quedito, para que no se hiciera un escándalo, ¿no? Entonces, creo que sí se logró. Ya después, cuando ya no había nadie, entonces ya empezaron los disturbios más, porque querían quemar las puertas y eso.
y ahí es donde con un balazo aparentemente ya se logró contener y luego ya llegó la policía, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí era un momento todavía muy caliente, digamos, ¿no? Con todo lo que había pasado. Y ahora también, en vistas de López Obrador, pues también los asuntos de seguridad, pues siempre son de mucho cuidado, ¿no? Y tiene que haber mucha gente digamos, sobre todo de inteligencia, ¿no? Pues para hacer el trabajo que no se ve, ¿no? Que es este trabajo, digamos, de contención, etcétera, y de tapar, ¿no? Buenos días, felicidades por el trabajo, resulta bastante interesante. A mí lo que me gusta mucho es este escenario del espacio público por excelencia de la ciudad, que es el Zócalo, con una configuración distinta, pero igualmente abierta para todo mundo, para que la sociedad expresara sus opiniones, sus puntos de vista, y ver cómo la autoridad reacciona de manera autoritaria, reprimir esa voz en un espacio que supuestamente es de todos, ¿verdad? ¿Y era el único espacio que se utilizaba en aquella época? ¿Cómo? No escuché lo último. Sí, que sí, el Zócalo era el único espacio que se utilizaba para expresar la voz de las personas. Pues yo creo que sí, eran siempre, digo, aparte de los edificios públicos donde están asentadas las secretarías, siempre el lugar, digamos, de convergencia de todas las manifestaciones siempre ha sido el Zócalo. Por eso es que a un cierto momento, eso sí, ignoro en qué periodo, se decidió, digamos, barrer todo y dejar la plancha en cemento, ¿no? Pero sí, claro que había mucho menos control, ¿no? Porque, como digo, podían encontrar piedras, cortaron algunos árboles, etcétera, pues para tener macanas y eso en caso de tener problemas, ¿no? Y entonces, pues eso y también comida y cosas podridas y todo eso, que era más fácil encontrar entonces, porque en una plancha de cemento pues no se puede encontrar nada, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias Martín por este recorrido. A mí me recuerda mucho en la novela Nueva Burguesía de Mariano Azuela, justamente empieza con una manifestación en contra de Almazán, con una crítica muy fuerte a Cárdenas, pero es en el monumento a la Revolución. Y entonces, bueno, se hace un zafarrancho, claro, ahí contado desde las anécdotas de los trabajadores ferrocarrileros que van y, bueno, terminan desgarrados los vestidos de las chavas, los zapatos perdidos, el maquillaje, pero también es otro de los espacios que, por lo menos a partir de la literatura, hay una manifestación fuerte contra Almazán y en crítica a Lázaro Cárdenas. A Cárdenas. Y también recuerdo cómo Miguel Ángel de Quevedo, en una de sus conferencias internacionales, justamente él critica en el 30, él que es el promotor de los espacios verdes para los niños y para el público, estos espacios sociales que tiene que tener muy importante en su proyecto la Ciudad de México, él critica la plancha del Zócalo con jardín. Dice que es lo peor que puede haber porque es un espacio justamente para la manifestación social, ¿no? Entonces, cuando yo lo leí, me llamó muchísimo la atención que uno de los promotores de espacios verdes critique este lindo, bueno, a mí me parece muy, muy lindo cuando era este espacio verde, pero sin embargo están estas dos lecturas que critican el uso de la plancha del Zócalo para la manifestación y en este sentido, como tú no lo presentas, para el control político y social de los manifestantes. Entonces es muy, muy interesante. Muchas gracias, Martín. Gracias.
Bueno, yo a lo mejor nada más un comentario, porque a mí me parece muy interesante el comentario de la doctora Suárez, pero también porque muchas veces estamos como que acostumbrados a que las gentes que ya se idealizaron, ¿no? Siempre tienen una aureola de que son maravillosos. Y bueno, finalmente las personas somos personas con muchas situaciones, circunstancias, etcétera. Y bueno, o sea, eso es lo interesante de ver este tipo de documentación, ¿no? Que en otras partes, como decía también nuestro compañero Samuel, pues no te salen hasta que puedas encontrar este tipo de información que te da otras visiones que generalmente no tienes y que también te va haciendo una idea de cómo es la vida cotidiana y qué es lo que está pasando, y en una época en que aparte se tiene pues todo un sistema de propaganda en todo el mundo, o sea, no nomás era de México, de control, o sea, es el año 40, está Mussolini, el fascismo, la Unión Soviética, y que tienen este tipo de sistemas casi un dios, un partido y un presidente, ¿no? Aquí afortunadamente nada más duraba 6 años, el partido sí continuaba, pero en fin, y entonces mucho control. A ver, pero bueno, aquí también quieren comentar o preguntar algo, que yo ya no pregunté, pero en fin. Gracias. Bueno, felicidades por la mirada que nos presentas. A mí me pareció realmente muy novedosa, primero porque no es el presidente el que está dando el grito, ¿no? Sino que es una autoridad policial. Ciertamente sabemos que hay control político, pero la siguiente mirada es cómo era el Zócalo, ¿no? Y esa discusión que siempre ha habido de que el Zócalo es la plaza, el espacio público por excelencia, pero que es público, pero además es nacional. O sea, es donde el espacio donde se puede ir a manifestar, pero que no debe de haber limitantes, que debe de ser abierto, donde se puede expresar esa libertad del sentir nacional, ¿no? Y entonces sí es interesante ver cómo, aparte de que, bueno, no nada más era un obstáculo para la autoridad el control, o sea, también era una limitante para la población el hecho de que pues cuántos podían recurrir en ese espacio, ¿no? Entonces, muchas felicidades, fue muy interesante esta mirada que nos presentaste. Gracias. Faltan 5, ¿no? 2 minutos. Uno con el cronómetro que llevo. Minutos. ¿Ya? Bueno, le damos las gracias al maestro Martín Clavé y le entregamos su constancia. Ay, muchas gracias. ¿Cómo? Muy bien. Muchas gracias. Gracias.